¿Ya estoy grabando? Hola, bienvenidos a otro episodio de Cafecito con Ari. Espero ya tengan sus tazas listas. Hoy les quiero enseñar la taza de hoy. Es un regalo de una amiga muy especial, que es mi taza favorita, de hecho. Pero espero que estén muy bien, espero que les haya gustado el primer episodio. Ay, disculpen que me veía muy nerviosa, pero por algo se empieza, ¿verdad? El tema de hoy es uno muy interesante y que surgió a causa de que yo estoy en un tiempo de espera, pero en este tiempo de esperar y no saber qué va a pasar, Dios me hizo entender que todo tiempo de espera tiene un propósito. Entonces, si tú estás cansado de esperar, estás cansado de sentirte ansioso, de no saber qué va a pasar, entonces este mensaje es para ti. Entonces, para empezar, les quiero contar una historia que apenas sucedió la semana pasada. Y para esto sí me voy a tener mi cafecito aquí. Y es que mi hermana y yo tenemos un spot para ver el atardecer juntas, que es en el techo de la casa. Entonces estábamos en la calle y ya eran como 5:30, casi 6. Y de regreso estábamos viendo cómo ya estaba atardeciendo el sol, ya se estaba empezando a esconder. Y yo por dentro estaba así como de que no vamos a alcanzar a ver el atardecer y está bien bonito, nos vamos a perder. Entonces llegamos a la casa y, y ya el sol ya casi se había escondido y le dije a mi hermana, no, ya para que subimos, ya nos perdimos el atardecer. Pero ella me dijo, no, Ari, vamos, ¿qué tal? ¿Qué se pone mejor? Y yo así de, bueno. Y entonces nos subimos y no van a creer que fue uno de los atardeceres más hermosos que he visto. O sea, el sol ya se había escondido por completo, pero los colores en las nubes y todo, Canelo, fue tan hermoso que de verdad no me lo esperaba. O sea, estaba pensando mientras estaba viendo el atardecer, si yo me hubiera rendido y me hubiera desesperado y hubiera dicho, no, ya me lo perdí, no hubiera podido ver ese atardecer tan hermoso con mi hermana. Y eso no es lo más padre, sino que cuando estábamos ahí arriba, yo le dije así de, ¿te imaginas que pudiéramos ver una estrella fugaz? Y fue porque como ya había atardecido, empezaron a salir las estrellas, empezaron a brillar y se estaba empezando a hacer oscuro. Y yo así de, ay, ¿te imaginas, no? Nada más eso. Entonces más tarde ya era de noche y estábamos esperando que pasara la estación internacional, porque luego se alcanza a ver así como se mueve. ¡Fiu! Y entonces ya pues dijimos, ya pues nos esperamos a ver la estación, ¿no? Y ya las dos estábamos así viendo y ya estaba pasando la estación y que de repente vemos así un rayo de luz así. Entonces las dos nos volteamos a ver así de que ¡oh! y nos, y nos abrazamos y empezamos a llorar. Pues porque se nos hizo ese pequeño deseo que fue hasta como de broma, de ver una estrella fugaz. Por primera vez en nuestras vidas vimos una, bueno, creemos que fue una, ¿verdad? Pero esto me hizo aprender 3 cosas. Número 1, que incluso aunque tú pienses que ya has perdido la oportunidad, incluso aunque tú pienses que ya no vas a tener como la oportunidad de lograr o de ver las cosas, tú no puedes saber eso. Muchas veces, y es más, todas, Dios tiene un plan mejor para ti. Aunque tú pienses que ya perdiste la oportunidad, Dios tiene un plan mejor para ti. Número 2, que cuando tú esperas y confías en Dios, obtienes cosas aún más hermosas y aún más grandes de lo que tú habías pensado. Porque yo había pensado solo ver un atardecer normal, bonito, ¿no? Pero al final, no solo me permitió ver un atardecer hermoso con mi hermana, sino ver una estrella fugaz
Y 3, que Dios escucha cada pequeño pensamiento y cada pequeño deseo de tu corazón, por más pequeño que sea. Porque pues yo como una niña chiquita, ¿no? Deseé ver una estrella fugaz. Nunca pensé que se me podría hacer realidad, la verdad. Pero Dios me lo concedió, Dios nos lo concedió a mi hermana y a mí y fue un momento sumamente especial y que pues me inspiró a grabar este video con la historia de hoy. Y antes de continuar, bueno, la voy a poner aquí. Voy a checar mis notas porque es que tengo muchas ideas y luego me desvío. Pero todos tenemos tiempos en los que hay que esperar. Y es tan difícil cuando estamos acostumbrados a recibir todo de manera inmediata. ¿A qué me refiero? A que siento que el mundo cada vez va más y más rápido. Por ejemplo, no sé, te sientes aburrido o triste y quieres dopamina rápido, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Abres tu teléfono, abres Instagram o YouTube y abres un video chistoso y ya. Como que inmediatamente ya puedes sentirte feliz, divertido, relajado. Y no solo con eso, sino también, por ejemplo, cuando pides algo por internet y incluso ya puedes pagar, ¿no? Para que te llegue mañana o incluso el mismo día. O también con la comida rápida. El punto es que estamos muy acostumbrados ya a recibir todo rápido. Mando un mensaje y espero que me contesten dentro de la hora o mínimo el mismo día, ¿no? Entonces, Dios no es así. A veces sí, a veces Él sí va a responder de manera inmediata, pero no siempre. Y nosotros no tenemos como el derecho a recibir la respuesta inmediatamente, porque muchas veces, pues, la vida no es así y el plan para nuestra vida no va a ser todo de manera inmediata. La idea de esperar en la Biblia es muy, muy importante y muchas veces esperar es sinónimo de confiar. Entonces, muchas veces en un versículo que dice, espera en Dios, en otros se traduce como confía en Dios. O sea, son términos que están así intrínsecamente relacionados. ¿Sabes cuántas veces Dios o personas en la Biblia esperaron por el cumplimiento de una oración o de una promesa? Yo tampoco sé, pero estoy segura que son muchas veces. O sea, incluso ahorita se me ocurren ejemplos como de Abraham, que esperó hasta los 90, 100 años para tener un hijo. José, que tuvo un sueño en su niñez y hasta que él tenía 40 años se hizo realidad. ¿Quién más? Moisés e Israel en el desierto, que esperaron 40 años para poder ver la tierra prometida. En sí, hay muchísimas historias por las cuales les podría dar un ejemplo, pero ayer en la noche que yo estaba pensando así de, pues, ¿qué historia podré contarles que ayude a simbolizar la importancia y el significado de esperar en Dios? Y se me vino a la mente la respuesta, una historia que no es muy común para hablar acerca de esperar en Dios, de confiar en Dios, pero es la historia de Lázaro. Entonces, esa historia está en Juan 11, que le puse aquí números, porque es muy interesante y que a mí siempre me ha causado muchas dudas, pero se trata acerca de cuando Jesús estaba, no dice, pero Jesús estaba en otra ciudad. Entonces dice en Juan 11:3, las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. O sea, era de los amigos más cercanos de Jesús. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y esto es lo que para mí es más interesante y más difícil de entender en su momento. Versículo 5. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea.
Entonces yo cuando leí esto por primera vez dije, bueno, ¿por qué no fue de manera inmediata y por qué viene ese detalle en específico de que esperó 2 días más, aún a pesar de que él ya sabía la noticia, ¿no? De que su amigo muy cercano estaba muy enfermo. Pero entonces, seguimos leyendo. Jesús ya sabía que Lázaro había muerto, porque cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. O sea, independientemente de que él hubiera ido inmediatamente o 2 días después, Lázaro ya había muerto. El punto es que después María y Marta le reclaman a Jesús y le dicen, si hubieras venido antes, mi hermano no estaría muerto ahora. En una parte Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Y ya después en el versículo 43, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió de la tumba con las manos y los pies envueltos. Entonces en esta historia, Jesús demostró que Él, siendo Dios, tiene el poder incluso más grande que la muerte. Pero de ese no es el tema del que estamos hablando hoy, sino porque esperó 2 días sabiendo que pues ya había muerto, ¿no? Y que podría haberle ahorrado 2 días de luto, ¿no? A María y a Marta. Pero ya después, si vemos eso mismo un poquito más tarde, cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice en Marcos 14:2, dice que la última cena fue el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Y entonces yo creo que todo esto, o sea, el hecho de que Jesús regresara a Judea, que es en Jerusalén, bueno, que es donde estaba Lázaro, Jesús sabía que ya se había armado un plan para matarlo, para crucificarlo. Entonces, si en el momento en el que él regresara a Judea, sería el momento en el que empezara o se pusiera en marcha el plan para la muerte de Jesús. Pero Jesús sabía que él tenía que cumplir las escrituras y las profecías que estaban escritas acerca de él. Entonces, esperó 2 días, no porque no pudiera hacerlo, sino porque él sabía que había un plan más grande que todo lo que estaba sucediendo. Él sabía que si él regresaba 2 días exactamente después, todo se iba a acomodar para que en el tiempo perfecto, en el mismo día en el que en la fiesta de Pascua de los judíos se sacrificaba el cordero de la Pascua, sería el mismo día en que Jesús sería arrestado y hubiera sido, pues sí, arrestado para estar en la cruz, y el momento en el que él se convertiría en el cordero de Pascua que moriría por todos. Entonces, no sé si lo expliqué bien, pero a lo que voy es que esta historia me hizo entender que no solo fue una demostración del poder de Dios sobre la muerte, sino el cumplimiento de las profecías escritas siglos atrás. Todo formaba parte de un plan más grande. Entonces me pongo en el punto de vista de María y Marta y digo, tal vez desde el punto de vista de ellas no lograban entender por qué Jesús se tardó un poquito más, ¿no? ¿Por qué no fue inmediatamente? Pero ya cuando lo ves como parte de un plan más grande y de que cómo Dios tiene todo perfectamente controlado para que todo se cumpliera, las profecías escritas desde siglos antes, entonces ahora todo cobra más sentido, ¿no? Y por qué ellas tuvieron que esperar 2 días más. Creo que algo muy importante para entender por qué hay veces que tenemos que esperar está en Isaías 55:8, que dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos,
y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios, Él puede ver el panorama entero de nuestras vidas y del mundo, y no solo en el espacio, o sea, no solo Él puede ver como todo el mundo al mismo tiempo cuando Él quiera, sino Él puede ver todo en tiempo. O sea, Él puede ver el futuro, el pasado, el presente, como en un plano mismo. O sea, Él está por encima del plano del tiempo y Él puede ver absolutamente todo. Él tiene el panorama completo. Entonces, sus planes son más altos y sus pensamientos son más profundos. ¿Por qué? Porque Él tiene conocimiento de absolutamente todo. Y es por eso que no sé, creo que ya se ha usado mucho la frase de que los tiempos de Dios son perfectos o los tiempos de Dios, sí, son perfectos. Pero es que es real, y no porque sea solo una frase más, sino porque Dios sabe todo. Y es por eso que sus planes son perfectos. Otro punto que quería compartirles es qué implica esperar en Dios. Para poder esperar en Dios, no es solo algo que puedas hacer sencillamente así que, bueno, aquí me voy a quedar esperando, ¿no? Sino que confiar en Dios es confiar en que Él es fiel a sus promesas. No es una confianza ciega, sino basada en que Él ya lo ha hecho antes. ¿Hay algo que sea más grande que Dios? No sé, lo que estás esperando o lo que te tiene ansioso, pues, ¿puede ser más grande que el creador del universo? No lo creo. Quiero leerles también Salmo 37. Salmo 37:3, que dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y el versículo 7, que es de mis favoritos: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. O sea, este salmo fue escrito por David. David bien sabía que muchas veces la respuesta de Dios no va a ser inmediata. No me lo van a creer, pero se me acabó el espacio y ya me había inspirado y no se guardó nada. Pero le estaba contando del Salmo 37, que David nos dejó este mensaje porque muchas veces no es fácil confiar en Dios. Pero la clave está en que no solo es distraerte y pensar en otros temas y evitar, ¿no?, pensar en el tema no, sino que David nos da la clave de estar quieto en la presencia de Dios, en buscar a Dios en su palabra, en buscarlo en oración. O sea, tú en oración puedes preguntarle: Dios, yo creo en lo que tú quieres hacer en mi vida y muéstrame cuál es el propósito, ¿no?, de mi espera. La verdad es que yo no estaría aquí si no fuera por un tiempo de espera. Dios me mostró que mi tiempo de espera de trabajo no era casualidad, sino que mi propósito era dedicar este tiempo para ayudar a las personas, para invertir tiempo en este proyecto que probablemente nunca se me hubiera ocurrido si no hubiera tenido este tiempo de espera. Confía en que Dios cumplirá su promesa para ti. ¿Cuál promesa?, podrás preguntarte, y es de mis promesas favoritas, que es Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces, no es fácil esperar, no es fácil saber qué va a pasar, pero en esos momentos tú decides qué crees que es mejor, los planes que tú tienes
o los planes de Dios, que Él te asegura aquí que son de bien y de esperanza. Entonces, cuando empieces a tener dudas, recuerda esta promesa para tu vida. Y yo creo que aquí le voy a dejar, porque no solo ya no tengo espacio, sino creo que va a llover, y hace frío, y hace noche. Pero espero hayan disfrutado este episodio, su cafecito, y nos vemos para la próxima. Bye.